Hola, les damos la bienvenida a este webinar sobre la certificación PMP y CAPM. Les habla Álvaro Ríos, yo soy el director de la empresa Diplomata y hoy vamos a hablar sobre estas dos certificaciones. Vamos a conocer cuáles son los requisitos, los costos asociados a cada una de estas certificaciones, cuál es el proceso que se debe seguir, cuál es la documentación base de estudio, las modalidades para presentar el examen, cuáles son las características del examen y qué hacemos después de obtener la certificación, cómo sostenemos la certificación. Y también vamos a dar otras recomendaciones. Lo que pretendemos es aclarar todas las inquietudes que ustedes tengan relacionadas con este tema. Este es un webinar que está programado para realizarse aproximadamente entre 1 hora y 1 hora y media. Va a depender de las inquietudes que ustedes tengan relacionados con estos temas. Siéntanse libres de activar el micrófono si desean la cámara, si tienen alguna inquietud y en ese momento las aclararemos. O si desean primero, alcen la mano para poderles dar la palabra. Damos inicio entonces a este webinar y lo primero que vamos a conocer es qué es el PMI. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen de qué se trata el PMI, pero hay personas que son nuevas en este mundo, entonces vamos a hablar primero de lo que es el PMI. El PMI es la mayor asociación de profesionales de gerencia de proyectos en el mundo. Actualmente tiene más de 1.400.000 personas certificadas como PMP. Ustedes encuentran la información del PMI en la página www.pmi.org. Ahí van a encontrar toda la información que le estamos suministrando en este webinar y muchísimos más. ¿Qué es lo que hace el PMI? El PMI desarrolla estándares profesionales. Actualmente tiene alrededor de 24 diferentes estándares profesionales, todos focalizados o alrededor de la gestión de proyectos. El más conocido de ellos, el que más se utiliza, el conocido como el PMBOK o PMBOK, actualmente está en la séptima versión, pero es el fundamental, es el de fundamentos. También existe el de gestión de programas, el de gestión de portafolios. Recordemos que existe una estructura en el cual los proyectos están abajo, encima están los programas, encima de los programas están los portafolios, y para cada uno de ellos existe un estándar. También está la guía práctica de Ágil, el estándar o la guía WS, valor ganado, construcción, gobierno, riesgos, etcétera, todos girando alrededor del mundo de proyectos. ¿Qué más hace el PMI? El PMI también tiene unos programas de certificación internacional que tiene varios niveles. Un nivel que se considera básico, que es la certificación CAPM, que es para personas que tienen poca experiencia en proyectos, pero que desean demostrar que ya comienzan a alinearse con el mundo de proyectos, con la terminología, con el manejo de los diferentes marcos, pero que todavía no tienen la experiencia para obtener una certificación intermedia. Por ejemplo, ¿cuál? Como la certificación PMP, que también vamos a hablar esta noche sobre ella. La certificación PMP pues, va a tener unos requisitos, entre ellos experiencia. Ahorita más adelante entramos en detalle, pero en el ámbito también de certificaciones intermedias está el PMI-RMP, que es de riesgos, PMI-SP de cronograma, PMI-PBA de analista de negocios focalizado en el tema de gestión de proyectos, varias certificaciones relacionadas con el agilismo y unas certificaciones avanzadas que tienen que ver con gestión de programas y gestión de portafolios. Si nos concentramos en el crecimiento que ha tenido la certificación PMP en los últimos años, aquí la observamos. Yo, por ejemplo, me certifiqué en el año 2008. En ese entonces estábamos 318.000 personas certificadas. Finalizando 2023, ya van más de 1.400.000 personas certificadas como PMP a nivel mundial, lo que en realidad es muy poco para la demanda que tienen las certificaciones PMP o personas que están certificadas PMP. ¿Qué más hace el PMI? Tiene una serie de publicaciones, capítulos,
comunidades de práctica, etcétera, todo girando alrededor de la gestión de proyectos. Recapitulemos entonces, el PMI es el instituto que desarrolla estándares profesionales, también tiene una serie de programas de certificación, entre ellas la más demandada, la más conocida es la certificación PMP. Sin embargo, todas las otras certificaciones son muy válidas y muy reconocidas a nivel mundial, y también tiene una serie de publicaciones, capítulos, comunidades de práctica, todo que gira alrededor de la gestión de proyectos. Bueno, ¿y por qué las empresas están incorporando estos estándares de gestión de proyectos en sus procesos? ¿O por qué las personas están buscando certificarse como PMP, o sea, APM, o cualquiera de las otras certificaciones? ¿Ustedes por qué están aquí? Lo primero, focalicémonos en las empresas, es que los estándares del PMI contienen las mejores prácticas en dirección de proyectos, pero no solamente proyectos tradicionales como ocurría hace algunos años. Ya también encontramos que el PMI hace ya alrededor de unos 5 años incursionó también en el ámbito de los proyectos ágiles, y entonces conocer estos estándares, incorporarlos en las empresas les va a garantizar unas mejores prácticas tanto para proyectos tradicionales como ágiles e híbridos. Eh, Algo que se nota en un primer momento cuando las empresas incorporan los procesos de estos marcos de trabajo, de estos estándares en sus procesos, es que se comienza a utilizar una terminología estándar y ampliamente usada, pues no solamente por sus pares en otras empresas, sino también por sus clientes y por sus proveedores cuando todos están alineados con estos estándares. Y algo muy importante, porque muchas empresas también han incursionado en la utilización o la incorporación de estos estándares, es porque muchas veces es requisito para las solicitudes de oferta. Les piden que presenten propuestas basados en los diferentes estándares para proyectos predictivos, ágiles o híbridos. Inclusive, pues en muchas ofertas lo que exigen también es que para poderla otorgar, el gerente de proyecto debe ser certificado como PMP. ¿Y por qué las personas están buscando esta certificación? ¿Por qué están ustedes acá? Lo primero que todo es que esto es una certificación o son certificaciones que tienen una aceptación y un reconocimiento a nivel mundial. Es una certificación que va a ser válida en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Europa, etcétera, así como muchas otras certificaciones, inclusive de otros temas. Por ejemplo, en SAP, una persona que tiene una certificación en algún módulo específico de SAP, pues es válido a nivel mundial. Lo mismo ocurre con las certificaciones del PMI. La certificación PMP tiene un componente muy importante, y es que quien la ostenta es porque tiene experiencia en proyectos. No cualquier persona puede aplicar a la certificación PMP. Lo vamos a ver ahorita cuando conozcamos los requisitos. Entonces, una persona con certificación PMP ya es porque tiene experiencia. El obtener la certificación pues nos da unas mayores posibilidades y oportunidades de empleo y remuneración. Nadie le va a garantizar que por ser PMP pues va a tener un empleo, pero sí va a incrementar sus posibilidades de empleabilidad, va a resaltar su perfil profesional. De acuerdo con la última encuesta salarial del PMI, está recién lanzada, está finalizando el 2023, que encontró que los gerentes de proyectos en Colombia certificados como PMP ganan en promedio 65% más que un gerente de proyectos no certificado. Eso es algo bien interesante, pero no me voy a centrar solamente en Colombia. Les voy a mostrar este estudio. También los invito, ustedes lo pueden encontrar buscando como PMI Salary Survey. Lo van a encontrar en internet, lo pueden descargar, y les voy a mostrar lo siguiente. Permítame, voy a buscar por Colombia. Esta es una encuesta que se realizó en 21 países, pero me voy a centrar en Colombia, pero ustedes pueden buscar su país. No existe, esta encuesta no se realizó en todos los países del mundo, solamente en 21 países,
Pero si buscamos acá, encontramos que en Colombia, lo voy a poner un poco más grande, estas personas certificadas o los gerentes de proyectos certificados como PMP ganan en promedio 65% más que uno no certificado. Es algo bien interesante. ¿Cuál lleva el récord? Sudáfrica, con el 67%. Pero veamos, por ejemplo, México, 40%. Veamos, por ejemplo, Canadá, el 34%. Perú, el 23%, lo cual pues, es bien interesante. Y esto, si lo hicieran en otros países, también van a encontrar esa diferenciación en salarios en personas que ostentan la certificación, especialmente la PMP. Observamos en esa misma línea de por qué las empresas están buscando que en sus equipos existan personas certificadas como PMP o las personas de manera individual lo están buscando, y es porque en algunas licitaciones van a exigir que el gerente de proyecto sea certificado PMP, como les acabo de mencionar. Este es un ejemplo de una licitación pública del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, en el cual pues se estaban pidiendo ese requisito. Y ya sabemos que cumplir con este requisito va a dar unos puntos y por un punto se puede perder una licitación. Veamos otra aquí rápida. Esta nos llamó la atención. Están buscando un gerente de proyecto. Nos llamó la atención y la pusimos acá porque hablan de la profesión que requieren y resaltan en mayúscula, indispensable tener certificación PMP. Veamos una última. Aquí están buscando un gerente de interventoría y están mencionando cuáles son las profesiones que pudieran aplicar y nos llamó la atención lo siguiente. Debe acreditar posgrado como mínimo a nivel de especialización en gerencia o administración o gestión de proyectos o certificación del PMI donde conste que el profesional está acreditado como Project Management Professional. En esta oferta de empleo están homologando la certificación PMP con una especialización, lo cual es interesante. El mercado, pues finalmente es el que pone las condiciones. Lo cierto es que la certificación PMP la vamos a ver como exigencia en el mundo de proyectos de manera muy recurrente. En algunas ocasiones, inclusive algunas empresas solicitan que adicional a tener la especialización, tenga la certificación PMP. Bueno, y conozcamos entonces cuáles son los requisitos. Pero vamos a comenzar primero con la certificación PMP. Para la certificación PMP se requieren unos, o va a tener unos requisitos de educación, de experiencia en proyectos, de educación adicional en proyectos y presentar un examen y pasarlo. Vámonos por el lado izquierdo de los requisitos. Y es para estas personas que tienen título universitario o equivalente, ser profesionales. Entonces, un requisito. Otro requisito es tener experiencia en proyectos, de al menos 3 años de experiencia en proyectos, dentro de los cuales al menos 26 meses liderando proyectos. Pues el PMI habla de 4.500 horas, pero finalmente vienen a ser unos 26 meses porque se calcula 8 horas de trabajo al día, 22 días hábiles al mes aproximadamente. Por eso nos da 26 meses. Entonces, resumamos. Tener al menos 3 años de experiencia trabajando en proyectos, dentro de los cuales al menos 26 meses liderando proyectos. Pero ¿qué es lo interesante? Ese liderazgo no tiene que ser como cargo, puede ser como rol. Es decir, si ustedes han tenido cargos, por ejemplo, como analista, como profesional en cualquier disciplina, pero si en la práctica han liderado proyectos, han coordinado recursos, han coordinado personas y han logrado resultados por medio de esas personas, ya sean de su empresa, de la empresa cliente, inclusive de la empresa y también de la empresa proveedora o la combinación de todos ellos, si ha logrado resultados por intermedio de otras personas,
Ahí se configura ese liderazgo. Y que todo eso sea durante los últimos 8 años. Pues que se pueda demostrar durante los últimos 8 años. ¿Qué significa eso? Una persona, por ejemplo, que trabajó hace 7 años, 1 año en proyectos, ahí comienza a contar. Dejó de trabajar en proyectos, trabajó durante 1 año, dejó de trabajar en proyectos, supongamos 1 año, pero volvió a trabajar otro año en proyectos. Y luego sucedió lo mismo, dejó de trabajar 1 año en proyectos y luego volvió a trabajar 1 año más, ahí cumple el requisito. Es cumplir con lo de arriba durante los últimos 8 años. No sé si tienen alguna duda hasta este momento, antes de poder seguir. Bueno, perfecto. Recuerde que pueden escribir por el chat, alzar la mano. Permítame, estoy... Aquí, Jason, me ayuda por favor con los comentarios que están haciendo. Sí, aquí me preguntan, ¿un residente de obra con 2 años de experiencia puede hacer la certificación? Los residentes de obra sí cumplen pues, con ese requisito. Tenemos que mirar, y es parte del análisis que hay que hacer, que no necesariamente se tiene que ser el gran director del gran proyecto. Veamos lo siguiente. Una interventoría. Una interventoría a un proyecto grande en sí también es un proyecto, porque la interventoría para el interventor, ese es su proyecto. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo temporal. Ahí encaja lo que es un proyecto. Todo lo que es un esfuerzo temporal y entrega un producto, servicio o resultado único. Entonces, una interventoría va a tener una etapa de inicio, se va a tener que planificar la interventoría, se va a tener que ejecutar, sacar informes, resolver inconvenientes, presentar indicadores, acogerse un cronograma, un presupuesto, mostrar entregable el resultado de la auditoría y finalmente la auditoría o la interventoría pues va a finalizar. Ese es un proyecto. Y observemos que no es el gran proyecto al que está auditando, pero hace parte también digamos, para ellos sí es un proyecto. Otro ejemplo, vamos a implementar un software, eh, un ERP, que tiene diferentes módulos. Quien está liderando el módulo, por ejemplo, de ventas, sin ser el total del proyecto, pero lidera el módulo de ventas, ese componente para él es su proyecto. Sí, su subproyecto para el gran proyecto, pero para él es su proyecto. Ahí entonces se configura ese liderazgo. Cada caso, pues habría que mirarlo en particular, pero lo que me preguntan de residente de obra, claramente los residentes de obra cumplen con requisitos. Andrea alzó la mano. Hola, Andrea. Adelante, por favor, con su pregunta. Quería preguntarte, yo estoy trabajando desde hace 2 años en la planificación de un proyecto de una pequeña central hidroeléctrica. ¿Eso aplicaría también como experiencia, Cla- planificación? claro que sí, claro que Ah, sí. ok. Mire qué es lo que Esa, sucede. Es que el PMI lo que busca es que quienes apliquen a estas certificaciones eh, tengan experiencia en el ámbito de proyectos. Porque cuando se enfrenten a las preguntas del examen, van a ser preguntas muy situacionales. Y si no se han vivido en la vida real, pues es poco probable que lo logre resolver. Por ejemplo, una persona que nunca haya trabajado en proyectos, que toda la vida, por ejemplo, haya sido cajero de un banco, con seguridad va a llegar a un tema de estos y por un lado no le va a gustar posiblemente, pero por el otro lado, como no ha vivido esa situación, eh, eh, puede que estudie y conozca los conceptos, pero si no lo ha vivido, es muy difícil que pase el examen. El examen es un examen muy situacional y parte de eso, pues digamos, cómo se concreta o cómo se cumple con ese requisito es con esa experiencia que se tiene previamente. Entonces, la pregunta suya, Andrea, sí, eso ayuda para cumplir esos requisitos, porque el PMI no nos está diciendo es que tiene que haber eh, trabajado en todo el ciclo de vida del proyecto. No, sí, haber trabajado en proyectos. Inclusive, pues muchas personas trabajan en proyectos pequeños. La sumatoria de todos esos proyectos ayudan a cumplir la experiencia. Ahorita miramos cómo se demuestra la experiencia en un formulario, porque existe un formulario para ello. Me pregunta Otto Gabriel Reyes que si hay certificaciones con énfasis al medio ambiente.
El PMI no tiene certificaciones relacionadas con el medio ambiente. En realidad es un tema que hasta hoy lo ha tenido débil. Eh, Existe un instituto, pero hace años que no lo escucho, él perdió fuerza. Él habla de Green Project Management. Voy a buscar, que hace rato que no me preguntaban ese tema. Se llamaba Green Project Management y se focalizaba en proyectos sociales, medioambientales. Sí, entonces por ahí pudiera como buscar un poquitico más de información. Yo igual voy a hacer búsqueda por mi lado porque hace tiempo lo perdí el radar. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? Bueno, entonces, sí, Quizás hacer claridad con las preguntas que hacen ahí con relación a empresas propias. Por ejemplo, Sebastián pregunta, empecé mi propia empresa hace 3 años. ¿Eso cuenta como experiencia de liderazgo en proyectos? también. Ahí, ¿qué es Luego, lo que sucede? Recuerde, el PMI no va a discriminar el tipo de proyecto. De hecho, pues vamos al formulario, el que se utiliza. Pues lo general lo muestro más adelante, pero ya que están haciendo esas preguntas puntuales, voy a ir al formulario para que sepan qué es lo que pregunta el PMI. Existe un formulario pues que se diligencia directamente en la página del PMI. Este archivo nosotros lo utilizamos para los alumnos para que de manera muy resumida plasmen su experiencia allí en proyectos. Nosotros le revisamos el formulario antes de que lo envíen al PMI, precisamente para evitar reprocesos. Pero entonces, ¿qué es lo que eh, se tiene que plasmar en el formulario? Se tiene que plasmar, lo primero, el nivel más alto de educación, precisamente para identificar si es profesional o no. ¿Sí? El país de la institución, el nombre de la institución, el año de inicio de estudios y el año de fin de estudios. Otro requisito que no lo pues, he mencionado hasta el momento, es tener educación adicional en proyectos. Si ustedes, por ejemplo, tienen un diplomado, una especialización, una maestría en proyectos, pues ya eso les ayuda a cumplir con este requisito. Si no lo tienen, pues no hay ningún problema. Con estos cursos preparatorios de certificación que nosotros ofrecemos, que Diplomato ofrece, les ayudamos a cumplir con este requisito. Inclusive muchos de nuestros alumnos tienen especializaciones, maestrías en proyectos, pero el enfoque que tuvieron esos estudios no fue preparatorio para una certificación, pues para la certificación PMP, que requiere unos componentes adicionales, de que requiere desarrollar unas habilidades adicionales para afrontar el examen de certificación. Pero igual, como requisito, si tienen esos estudios, ya lo cumplen, o si no, nosotros les ayudamos a cumplirlo con un curso preparatorio para la certificación PMP, que debe ser de mínimo 35 horas. Entonces, acá se plasma el título del curso, el nombre de la institución, cuándo inició, en qué mes, y en qué año finalizó y en qué mes finalizó, y las horas aplicables para el curso. En este caso, pues es de 48 horas. Pero también hay que plasmar los proyectos que nos ayuden a cumplir con esta experiencia que nos dicen acá. Hay personas que con un solo proyecto, voy a escribir acá, proyecto uno, proyecto uno, y resulta que esa persona trabajó 12 meses aquí, 12 meses acá y 12 meses acá. Y fue líder de ese proyecto. Ya con esto cumple requisito. Pero hay personas, hemos tenido alumnos que les ha tocado reportar 15 hasta 20 proyectos porque eran proyectos más pequeños y la sumatoria de ellos sí les ayudó a cumplir el requisito. Pero el PMI no discrimina eso, no discrimina ni duración del proyecto, ni presupuesto del proyecto, ni en este caso, como ni el origen del proyecto, si es empresarial, si es familiar, ni la metodología, el marco de trabajo que utilizó para el proyecto, o inclusive, así no haya utilizado ningún marco de trabajo, ninguna metodología, también es válido. Lo importante es que haya trabajado en proyectos. Entonces, eso se plasma en este formato.
Ahora, por cada proyecto hay que diligenciar lo siguiente. Ya, sí, adelante. Bueno, ya se entra más nivel de detalle, entonces hay que decir en ese proyecto cuándo comenzó a trabajar, en qué mes, en qué año, y cuándo dejó de trabajar, en qué mes y en qué año, o si todavía está trabajando, si está en progreso. El nombre de la organización, el cargo que ocupó durante el proyecto o que está ocupando, el área a la cual pertenece o pertenecía el proyecto, la industria a la cual pertenece la organización, qué abordaje utilizaron para el proyecto, si fue un abordaje, eh, el abordaje tradicional, ágil o híbrido, el tamaño del equipo del proyecto, el presupuesto de ese proyecto y el PMI da aquí unas opciones. Entonces, tradicional, ágil o híbrido, el tamaño del equipo del proyecto da un rango de 1 a 5, de 5 a 9, o de 10 a 14, de 15 a 20, o más de 20, etcétera. Y el presupuesto también nos va a dar un rango, hasta $1 millón, de 1 a 5 millones de dólares, etcétera. Y lo que toma más tiempo es contar qué fue lo que hizo en el proyecto. Entonces, aquí hay un tema clave. ¿Qué se cuenta? Pues, primero que todo, se describe cuál es el rol que se tuvo en el proyecto, cuáles fueron las actividades que desarrolló en el proyecto y cuáles fueron los entregables. Esto se hace proyecto por proyecto. Entonces, esto se envía al PMI sin soportes. Inicialmente se envía sin soportes, pero entonces ahorita les continúo hablando sobre el proceso para que volvamos acá y no nos desviemos. A la pregunta que si se podría un proyecto familiar, sí, siempre y cuando haya alguien que avale que eso es cierto, porque el PMI parte de la buena fe, de que quienes estén ingresando estos formularios están actuando de buena fe. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Me pregunta Otto Gabriel Reyes que si una especialización en formulación y evaluación de proyectos es válida como educación adicional en proyectos. Claro que sí, es válida. Ya con eso usted cumple requisito. ¿Sí? No, no significa que está preparado para presentar el examen de certificación, pero cumple requisito. ¿Sí? Con esa pregunta que me acaban de hacer. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces recapitulemos. Por este camino de la izquierda, título universitario, experiencia en proyectos, educación adicional en proyectos y presentar un examen y pasarlo. Pero una persona que no sea profesional, ¿se puede certificar como PMP? La respuesta es sí. Alguien que tenga, por ejemplo, solamente bachillerato, digamos en Colombia, título de bachiller. ¿Qué es lo que sucede? El PMI le va a exigir más experiencia. Entonces, en este caso serían 5 años de experiencia en proyectos, dentro de los cuales al menos 43 meses liderando proyectos. Eso equivale a 7.500 horas y todo durante los últimos 8 años. Muchas personas se van por este camino, muy pocas en Colombia. En realidad nosotros llevamos alrededor de 12 años en el mercado y hemos visto solamente 3 casos que han sido alumnos nuestros, que se han ido, pues que no, personas con mucha experiencia, casualmente eran del sector petrolero, con mucha experiencia, pero no habían tenido la posibilidad de estudiar, entonces se fueron por este camino, hicieron el curso preparatorio y pasaron, presentaron el examen y se certificaron. Esto es lo que tiene que ver con la certificación PMP. La certificación SAPM, les mencionaba al principio que la certificación SAPM, ¿quiénes acuden a la certificación SAPM? Sobre todo profesionales recién egresados o personas que han estado muy en temas de la operación y que no tienen experiencia en proyectos, pero que quieren alinearse con toda la gestión de proyectos. Entonces, esta es una certificación para ellos. Esta certificación lo que está diciendo, la persona está interiorizado la gestión de proyectos, pero aún le faltan millas. Dele la oportunidad para que comience a aplicar y más adelante esa persona, pues ya cuando tenga la experiencia, podrá optar
a certificarse PMP, cumpliendo los requisitos y haciendo un proceso totalmente independiente, pues como lo mencionamos acá. No escala de manera automática. ¿Cuáles son esos requisitos? En realidad, muy pocos. Puede tener inclusive diploma de escuela secundaria, pues no tiene que ser profesional, puede ser bachiller. Y en tema de experiencia, tener al menos 9 meses trabajando en proyectos o hacer un curso ya preparatorio para presentar el examen. Entonces, precisamente no es muy exigente en requisitos porque lo que está buscando es que estas personas eh, se enamoren de la profesión, les den la posibilidad y comiencen a, a trazar su camino dentro de la organización. Muchas organizaciones que ya tienen incorporados estos estándares, que tienen sus certificados PMP, pero están buscando un profesional, especialmente joven, para que les apoyen proyectos, los buscan con certificación CAPM. ¿Por qué? Porque les ahorra muchos meses de capacitación, porque estas personas pues ya llegan con el chip de gestión de proyectos incorporado y ya lo que tienen que hacer es ya acomodarse ya a las metodologías internas de la organización y eso les ahorra mucho tiempo y por supuesto mucho dinero. Estos son entonces los dos caminos, ya uno para la certificación PMP y otra para la certificación CAPM. Vámonos para cuáles son los pasos para la certificación. Primero que todo, la recomendación, pues creen un usuario ante el PMI. No necesariamente se tienen que hacer miembros, porque la membresía sí tiene un costo. Con el usuario, ¿ustedes qué hacen? Ingresan los datos, van a la página del PMI, crean un usuario, le dan sus datos básicos y eh, eso les va a servir para ingresar el formulario de cualificación. Y van a recibir pues información sobre lo que está haciendo el PMI en el ámbito mundial. Pero si ustedes van a presentar el examen de certificación PMP y no son miembros del PMI, el examen le va a valer $555. Pero si son miembros del PMI, les va a valer $405. ¿Y cuánto vale la membresía, que es anual? $129. Si sumamos la membresía más lo que vale el examen, nos da $534, lo cual es un poco más favorable que no ser miembro del PMI. Entonces, la recomendación, váyanse por el camino de ser miembros del PMI. No necesariamente lo tienen que hacer al iniciar el proceso de estudio. Muchas personas lo dejan ya cuando están cercanas a presentar el examen de certificación. ¿Qué ventajas tiene ser miembro del PMI? Primero que todo, quien sea miembro del PMI va a poder descargar todos los estándares del PMI, los que le mencioné, alrededor de 22 diferentes estándares sobre gestión de proyectos en formato digital. Eso lo van a poder hacer. Y otra ventaja, que si presentan el examen y si por alguna razón lo pierden, repetir el examen ya no les va a valer $405, sino $275. Bueno, ¿y qué pasa si no soy miembro del PMI y presento el examen y lo pierdo? Pues lo puede repetir y le vale $375. Algo importante, cuando se aplica la certificación PMP, cuando se envía el formulario y este es aprobado, a partir de ahí comienza a contar un año para que ustedes presenten el examen. Y durante ese año se pueden hacer hasta 3 intentos para presentar el examen. Pues no conocemos a una persona que haya hecho 3 intentos. Sí conocemos personas que no pasan en el primer intento, pero ya en el segundo intento van a pasar. Pero entonces, por eso es tan importante saber en qué momento se envía el formulario de cualificación, porque a partir de ahí comienza a contar ese año. Con respecto a si tiene alguna pregunta, por favor. Bueno, entonces, alguien me pregunta ahí por el chat que si la certificación como Scrum Master sirve como educación adicional en proyectos. Sirve, también sirve, porque es que el PMI no está diciendo que tiene que ser en un tema específico de gestión de proyectos. Recuerde, siempre y cuando
esta educación sea superior a 35 horas, a 35 horas. Pero, por ejemplo, tiene una certificación como Scrum Master y fue de 20 horas, pero luego hizo otro estudio de otro tema en proyectos, un diplomado o un curso corto de 20 horas. La sumatoria de esos dos le da para cumplir el requisito, como cumplimiento de requisito. Pero recuerde, cumplir requisito no significa que está preparado para afrontar el examen. Vámonos para la certificación CAPM. La certificación CAPM vale $300 si no es miembro del PMI y vale $225 si es miembro del PMI. En este caso la certificación CAPM sí es $54 más costoso que no siendo miembro, pero recordemos los beneficios. Pueden descargar todos los estándares del PMI y adicional a ello, pues si pierden el examen por alguna razón, repetir el examen le va a salir más barato, porque repetirlo vale 150 y no 200 como vale una persona o le valdría a una persona que perdió el examen sin ser miembro del PMI. Entonces, ese es el primer paso, crear un usuario ante el PMI. No necesariamente todavía hacerse miembro. El siguiente paso es diligenciar el formulario de cualificación, que es el que les mencionaba ahora. El que les mencionaba ahora, que entonces donde plasman la educación, pues el título universitario o el título más alto que tengan en ese momento, la educación adicional en proyectos y los proyectos que le ayuden a cumplir los requisitos. En este caso, hicimos un solo ejemplo de un proyecto en el cual trabajó durante 3 años y fue líder de ese proyecto, por lo tanto ya con ese solo proyecto cumplía requisitos. Una recomendación, estas personas que tienen mucha experiencia en proyectos no tienen que reportar toda su experiencia en proyectos. Ustedes aquí no están aplicando para un empleo, sino para cumplir un requisito mínimo ante el PMI. Entonces, allí máximo reportar 42 meses. Esa es la recomendación. Mínimo 36, máximo 42. Entre menos se reporte, pues mucho mejor. Recuerde, vamos a cumplir un requisito. ¿Por qué les menciono esto? Porque una vez se envía el formulario, ¿qué es lo que sucede? El PMI de manera aleatoria va a escoger a unas personas. Entre el 15 y el 20% de las personas que aplican a las certificaciones del PMI son auditadas. ¿Y qué significa que son auditadas? Que lo que dijeron en ese formulario lo van a tener que demostrar. Porque cuando se envía el formulario solamente se envían datos, no se envía nada más. Entonces, si la persona es auditada, ¿qué es lo que tiene que allegar para poder pasar la auditoría? Pues la documentación que demuestre que cumple con los requisitos. Pero en realidad no es tan complicado. ¿Por qué? Demostrar que se tiene título, grado universitario. ¿Cómo se demuestra? Con el título universitario, el diploma. No tiene que ser traducido, no tiene que ser apostillado, simplemente la fotocopia. Demostrar que se tiene educación adicional en proyectos. Lo mismo, el diploma de esos estudios, la copia de ese diploma. Y por cada proyecto que hayamos reportado, ¿qué es lo que sucede? Vámonos aquí al proyecto número 1. Supongamos que está todo diligenciado. Nos va a llegar un archivo en formato PDF, pero ya con el logo del PMI, por cada proyecto que hayamos reportado. Pero va a tener unos campos adicionales. En esos campos adicionales va a aparecer unos espacios para que informemos la información, perdón, para que informemos el nombre de la persona contacto que puede avalar que eso que estamos diciendo ahí es cierto. Y los datos de contacto, como el teléfono y el email. Porque el PMI eventualmente lo puede contactar a esa persona para corroborar que eso es cierto. Pero aquí es lo viene lo interesante. ¿Quiénes pueden avalar
que yo sí trabajé en este proyecto que estamos mencionando. ¿Lo puede avalar? Pues por supuesto mi jefe actual, o si es un proyecto, supongamos, de hace 7 años, y mi jefe ya no trabaja en esa empresa, sino que trabaja en otra empresa, pues voy y le digo a mi jefe, deme el aval que en ese entonces yo estaba trabajando en esta empresa, en este proyecto, él lo puede hacer, porque él lo que va a hacer es simplemente firmar esto, poner los datos de contacto, su nombre, datos de contacto y decir que eso es cierto. Inclusive ocurre mucho en firmas de consultoría. Ya la empresa para la cual trabajaron ustedes en proyecto, pues o esa persona trabajó en ese proyecto, la empresa ni siquiera ya existe, pero el jefe de ese entonces sí, sí existe y entonces lo ubicamos y esa persona puede avalar que eso es cierto. También, ¿quién puede avalar que yo trabajé en un proyecto? En un proyecto, una oficina de proyectos. Entonces, la oficina de proyectos puede avalar que yo trabajé en ciertos proyectos. También, ¿quién lo puede hacer? Un cliente. Aquí lo importante es que sea que quien avales tenga ascendencia, que sea un superior, un cliente, un patrocinador, eh, y que no sea pues un subalterno. Pues eso es lo más importante para tener como esa credibilidad. Entonces, pero es un proceso muy sencillo. Una vez yo tengo esa firma y esos datos, ¿qué es lo que hago? Pues lo escaneo y toda esta información, el diploma, título profesional, diploma de estudios en proyectos y el aval o la constancia de que esto es cierto, por cada proyecto, yo armo un único paquete y lo envío ya a mi cuenta que tengo en el PMI, en la cual inicié el proceso. Lo envío, el PMI pues va a revisar que cumpla con lo que están exigiendo y si todo está bien, autorizan a continuar con el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Pagar, dependiendo si son miembros o no. Muchas personas deciden hacerse miembro en este punto para que el examen pues, les salga más barato. Es muy común que lo hagan acá, una vez han pasado el proceso de aplicación. Ya sabemos entonces que estas son las personas que han sido auditadas, pero quienes no, pues no hay ningún problema. Envían el formulario, el PMI en máximo 5 días responde y ya puede continuar con el siguiente paso, que es pagar y luego presentar el examen. La pregunta es, bueno, hay unas preguntas aquí en el chat que si la especialización en gerencia y dirección de obra cuenta dentro de la educación en gestión de proyectos, sí, sí cuenta. Me pregunta que si un socio de la empresa puede dar aval, claro que sí, sí. En cuanto a eso no hay ninguna restricción. Recordemos, el PMI parte de la buena fe, de lo que hay ahí es cierto. Gustavo Martelo está alzando la mano. Adelante, don Gustavo. Hey, buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo. No sé si es en el momento oportuno aquí hablar de la pregunta que te voy a hacer o si la vas de pronto a llevar en otro diapositiva, ¿verdad? Pero eh, tú dices que apenas uno haga el proceso de auditoría o suba todo el formulario y eso, tiene un año para hacer para poder hacer el examen, ¿verdad? Sí, Ok, de acuerdo a tu experiencia en los 12 años haciendo este tipo de cosas, tú sabes que me imagino que hay diferentes categorías, ¿verdad? Hay gente que tiene demasiado tiempo para hacer o para dedicarle esto y obviamente lo va a hacer muchísimo más rápido. Como hay otros que en mi caso poseemos de muy poco tiempo para dedicarle a esto y obviamente queremos certificarnos, pero el tiempo es reducido, ¿verdad? De acuerdo a tu experiencia en el peor escenario de que uno tenga muy poco tiempo, ¿cuánto crees tú que puede estar uno completando la certificación entre el estudio, documentarse, ¿verdad? Adquirir el conocimiento y estar como casi un 100% listo para poder aprobar la certificación? listo. Sí, Gustavo, lo iba a hablar más adelante, pero también en este momento es válido. Mire, los cursos preparatorios para la certificación por lo general son cursos cortos, oscilan entre 35 y 50 horas en el mercado.
El curso con diplomata con nosotros es de 48 horas. Es un curso martes, jueves, de 6 a 10 de la noche. Por lo tanto, en un mes y medio ya el curso finaliza. Sí, pero con el curso no es suficiente. El curso lo que hace es repasar conceptos, actualizarlos en nuevos conceptos, en nuevas tendencias, y le da toda la fundamentación pues, que se requiere para afrontar el examen. Sin embargo, se requiere, Gustavo, pues, y asistentes, disciplina, como todo. Disciplina estudiando, especialmente presentando exámenes simulados, que son los que dan la pauta para saber si estamos bien o no para ir a presentar el examen. Y donde estemos fallando, pues ir a estudiar ese concepto. Entonces, 48 horas, haga el cálculo, 48 horas, y en promedio nuestros alumnos, después de finalizado un curso, se demoran entre 2 y 3 meses para estar preparados para presentar el examen de certificación. Nadie termina un curso preparatorio para la certificación y al otro día está listo para presentar el examen, ni a la semana, ni al mes. Hemos tenido excepciones, personas que pues ya venían con un ritmo, tenían experiencia, inclusive habían estudiado en otras instituciones, llegaron y estaban, bueno, estaban trabajando y se le dedicaron un mes completo, pero la mayoría de personas pues no tienen ese caso. Entonces, 48 horas, que es el estudio, y recomendamos, entonces, entre 2 y 3 meses después de finalizar el curso, ¿con qué dedicación? Con una dedicación de, en promedio, 1 hora de estudio al día, en semana, y 3 o 4 horas de estudio los fines de semana, digamos el sábado. Y recomendamos que descansen un día, porque esto comienza a agotar. Entonces estamos hablando que en el mes serían aproximadamente 40 horas. Y si lo multiplicamos por 3 meses, serían 120 horas, más las horas del curso, estamos hablando de más o menos unas 160 horas. Eso es algo razonable. Sí, entonces, y eso nosotros le hacemos mucho énfasis a los alumnos de que requiere disciplina, sí, de que terminando el curso se está solamente a la mitad del camino para lograr la certificación. Sin embargo, pues digamos, nosotros acompañamos, porque la parte más delicada de los cursos es de este proceso es cuando terminan el curso. Y ahí es donde, digamos, se requiere mucho de ustedes mucho más acompañamiento y nosotros estamos ahí pendientes para darles ese acompañamiento. Eso sí lo hablamos ahorita más adelante. Pero entonces, en cuanto a su pregunta, en cuanto al tiempo, presupueste más o menos eso. Es un tiempo razonable. Puede que lo haga en menos horas, en más horas, pero es un tiempo razonable. Bueno, entonces, ustedes reciben, me preguntan acá que si Diplomata nos apoya con alguna revisión sobre el formulario de cualificación de licenciado. Claro que sí. Sí, pues nosotros le solicitamos a los alumnos que no lo envíen antes de aplicar al PMI, precisamente para que no tengan inconvenientes, porque si envían un formulario mal diligenciado, pues de entrada van a ser auditados. Ya, eso es decirles, audítenme. Entonces revisamos muy bien para que no tengan inconveniente, pues y que ya sea un tema de suerte y no de un mal diligenciamiento. Entonces nosotros acompañamos en ese proceso. Bueno, estamos entonces ya una vez las personas pagan el examen, nosotros recomendamos que envíen el formulario, apliquen faltando poco tiempo para la fecha en que ustedes piensen que van a presentar el examen. ¿Cuánto es poco tiempo? Unas 4 o 6 semanas. No enviarlo de manera prematura. ¿Por qué? Muchas personas, pues que cumplen requisitos, envían el formulario, pero todavía no están listos para presentar el examen. Y resulta que se les presenta alguna contingencia, algún viaje, algún proyecto complicado y no le pueden dedicar tiempo a la preparación. Entonces, eso comienza a jugar en contra. Y a lo último, se ven muy acosados en tiempo porque ese año con el que tienen para presentar el examen se les está agotando y ya pagaron. Y hemos tenido alumnos que pues presentan el examen porque ya no hay más de otra, porque no se puede extender, y si no están preparados, créanme que el examen lo pierden.
Este es un examen que lo pierden muy poquitas personas, porque quienes van a presentar el examen van preparados. Quien no esté, quien no esté preparado no va a presentar el examen, no va a perder el tiempo de presentar este examen, ni va a perder el dinero del examen. ¿Y cuál es el momento para saber si se está preparado o no? Nosotros tenemos digamos, una métrica y es que en nuestros simuladores, en nuestro software, al cual nuestros alumnos tienen acceso, lleguen a resultados superiores al 85%. Cuando los alumnos están en ese nivel, ya existe una altísima probabilidad de que vayan y presenten el examen y lo pasen en el primer intento. Pero hay algo bien interesante. Si están en esos porcentajes de examen en estos simuladores y van y presentan el examen y pierden el examen, nosotros le devolvemos el valor que pagaron por el curso y con eso van a poder pagar el segundo examen. Muy pocas personas pierden ese examen, por lo que les acabo de decir, porque van a presentarlo quienes están preparados para ello. Nadie va a perder ni el dinero ni el tiempo ir a presentar un examen sin la preparación suficiente, sin haber llegado a ese punto óptimo. Entonces, ¿cuándo pueden presentar ustedes el examen de certificación PMP? Cuando quieran. Este es un examen que se presenta cuando ustedes quieran. Lo pueden presentar de lunes a domingo, es 24/7. Eso sí, va a depender de si lo van a presentar en formato físico o, pues, perdón, en una instalación física o lo van a presentar desde su casa. El PMI tiene un convenio a nivel mundial con un centro de examinación que se denominan Person View. Aquí tengo pues un listado de los centros Person View en Colombia, en el cual se puede presentar este examen. Hay algunos que han sido intermitentes, que hay veces abren, hay veces no. Por ejemplo, el Medellín Global Knowledge, por épocas se puede presentar el examen allí, otras veces no, pero la Universidad Nacional de Colombia sí, de manera permanente. Entonces hay que estar como chequeando, pero el centros Person View existen a nivel mundial. Entonces es entrar a la página del centros Person View, buscar si en la ciudad en que estamos existe un centro físico para ir a presentar el examen y si desean, pues lo pueden presentar de manera física. Pero también existe otra posibilidad de presentarlo online desde su casa. ¿Ahí qué se requiere? Pues finalmente que tengan una buena conexión a Internet, que tenga cámara y el PMI hace una serie de validaciones para garantizar que el día en que van a presentar el examen todo esté bien, pues que no haya personas allí ayudándole, que no haya, pues que todo esté dispuesto para que usted pueda presentar el examen sin ningún contratiempo, pero también sin ninguna ayuda adicional. Entonces, esto más adelante, cuando estemos en el curso, las personas que lo tomen, le explicamos ya como este nivel de detalle. Ahí lo importante es que se puede presentar en formato físico en todos los países, pues en diferentes ciudades, no en todas, pero también se puede presentar online desde la casa o oficina 24/7. Ahí sí, esto sí se puede tomar un domingo a las 3 de la mañana sin ningún problema. El, el examen, ¿cómo es el examen? El examen eh, anteriormente la certificación PMP se focalizaba mucho en proyectos tradicionales o predictivos, pero resulta que a partir del 2 de enero del 2021 el examen cambió, porque el mundo también cambió, porque es que hoy en día pues estamos ejecutando permanentemente proyectos tradicionales o proyectos con marcos ágiles y es muy común ejecutar proyectos híbridos que tienen combinación de proyectos tradicionales y proyectos ágiles. Entonces, a partir del 2 de enero, el PMI evalúa que tengamos ese dominio. El 50% de las preguntas, que son 180 preguntas, están focalizadas en preguntas para proyectos tradicionales y el 50% para proyectos ágiles e híbridos. Pero algo muy importante, lo atraviesan unos dominios: dominio, gente, procesos y ambiente de negocio. Con este porcentaje
este porcentaje en las preguntas, el 42% en gente, el 50% en proceso y el 8% en pregunta. Bueno, ¿y qué es eso? Resulta que es que el PMI, perdón, el examen PMP se basa en un documento que se conoce como el ECO, Esquema de Contenido del Examen. Les voy a mostrar el ECO. Esto lo pueden encontrar ustedes directamente en internet, esquema de contenido del examen. Entonces, y cuando está hablando de los dominios, estos tres que tenemos acá, personas, proceso y entorno empresarial, comienza a decirnos lo siguiente. Mire, es que en personas, el director de proyecto debe saber que tiene una tarea, una responsabilidad de gestionar los conflictos. Y en los conflictos debe interpretar la fuente y la etapa del conflicto. Entonces, existe en este caso teoría, porque existen diferentes etapas del conflicto. Entonces, ahí es donde entran estas, digamos, en estos cursos a repasarles esos temas o enseñarles cuáles son las diferentes etapas del conflicto, las diferentes fuentes del conflicto, que les ayuden a analizar el contexto del conflicto y a decidir cuál es el mecanismo más apropiado para resolver ese conflicto. Entonces, mire, este es uno de los temas, pero también a liderar equipos y viene a ser como la misma lógica, y apoyar el desempeño del equipo y a empoderar a los miembros del equipo de los interesados y a crear un equipo. Mire, todo eso con temas de gente, pero también está el otro gran componente, el dominio de proceso. Entonces, quienes hayan estudiado versiones anteriores del PIMBOK, se les va a parecer mucho a las áreas de conocimiento. Entonces, mire, gestionar las comunicaciones, riesgos, comprometer a los interesados, presupuesto y recursos, gestionar cronograma, calidad de producto y entregable, planificación y gestionar el del alcance, etcétera, gestionar cambios, adquisiciones, artefactos, etcétera. Y por último, el entorno empresarial, planificar y gestionar el cumplimiento de proyectos, evaluar y entregar los beneficios y el valor de los proyectos, etcétera, etcétera. El examen PMP, ¿qué es lo que busca? Que nosotros como directores de proyectos conozcamos muy bien cuáles son nuestras responsabilidades, nuestras tareas alrededor del proyecto, de los proyectos en los diferentes dominios. Esto lo pudiéramos resumir en habilidades de liderazgo, conocimiento de procesos, herramientas y técnicas, forma de hacer las cosas. Y ambiente de negocio tendría que ver con conocer el impacto que tienen nuestros proyectos en el entorno y viceversa, toda la parte estratégica. Precisamente porque antes estaban muy focalizados los exámenes PMP en procesos y en proyectos predictivos. Ya con la nueva apertura del mundo, con el tema del agilismo, y todo lo que estaba sucediendo, entonces, y las responsabilidades y el rol que tiene que tener un director de proyecto, pues se amplió lo que el PMI, digamos, evalúa en nosotros para garantizar que sí conocemos bien nuestro rol y que lo podemos aplicar. Porque es que el examen PMP, pues, se basa en el ECO, pero tiene unos documentos de apoyo, porque ha existido, digamos, un malentendido en que para presentar el examen PMP tenemos que el único libro de guía es el PIMBOK en la versión en que esté y resulta que no. Eso de hecho lo podemos ver acá. Voy a venir acá y lo que nos dice aquí el PMI, si bajamos un poco, nos dice lista de referencia del examen. Entonces nos da una lista. Pues ahorita se les estoy resumiendo y cuáles son los principales documentos que nos van a servir para el examen de certificación PMP. Algo que se conoce como el grupo de procesos guía práctica, el PIMBOK versión 7. Este grupo de procesos guía práctica en realidad lo que vino fue a reemplazar el PIMBOK versión 6. Y esto pues en un futuro va a estar en lo que el PMI denomina el PMI Standard Plus, que es un portal. Sobre todo los procesos van a ir para allá. Pero en este momento hay una transición
Entonces, en esa transición, lo que se hace es que se están utilizando estas dos guías para lo que tiene que ver con pues, proyectos tradicionales, eh, valores que tienen que ver y herramientas y técnicas de temas de proyectos, la guía práctica ágil, temas de agilismo y otros estándares y otros white papers. Estudiar estos documentos por sí solo, pues aquí se le va un año a uno si quisiera estudiar. El PMBOK, la versión 7, no sé, casi 600 páginas. Guía práctica ágil, más de 400 páginas. Grupos de procesos guía práctica, alrededor de 400 páginas. Lo que hacemos nosotros en un curso preparatorio es hacer un compendio de esto y traer otros elementos adicionales que lo que hagan es hacernos entender mucho mejor todo lo que requerimos para prepararnos para el examen de certificación. El examen de certificación tiene Hay, 180 preguntas, ¿sí, Jason? hay varias preguntas en el chat. Ah, bueno, perdón, entonces, varias preguntas en el chat. Entonces, Vea, tenemos una. sí. Nos preguntan cómo recomiendan el examen, si presencial o virtual. Preguntan Bueno, sobre la cantidad de sí, no, preguntas. pero vamos respondiendo una a una. Entonces, no, va a depender de cada persona. Eh, Virtual siempre y cuando tengan buena conexión. Sí, porque el uno trasladarse ahora con los inconvenientes de básicamente de todas las ciudades de los trancones es más complicado. Hay personas que les gusta presencial, pero hay personas que desde su casa también, si tienen las condiciones, si no, digamos, tiene espacios que no le hacen ruido, pues al interior o los vecinos y tiene buena conexión a internet también perfectamente. En realidad es indiferente, va a depender de cada situación. Entonces, ya sería hacer el análisis de cómo se siente mejor. Pero esos son los requisitos. Es buena conexión, recuerde, debe tener cámara, su computador, no debe tener cortafuegos, estos que utilizan el computador, digamos, de corporativo. Por lo general, los computadores corporativos tienen cortafuegos y cuando se va a presentar el examen, pues hay un ejecutable y ese ejecutable, el cortafuegos no lo podría, pues no se podía ejecutar, entonces ahí había que deshabilitarlo. Entonces, simplemente tener en cuenta como esos detalles, pero va a depender pues como de cada situación. ¿Cuántas preguntas tiene el examen y cuántas preguntas tiene el banco de simulados? Entonces, el examen tiene 180 preguntas y se presenta en 230 minutos, casi 4 horas. Dentro de esas 180 preguntas, hay 5 preguntas que son experimentales. ¿Por qué experimentales? Porque el PMI, o cuando uno va a presentar el examen de certificación, siempre se va a encontrar con preguntas diferentes. Las personas que presentaron el examen PMP hoy miércoles, se encontraron con unas preguntas totalmente diferentes a las que se enfrentaron las personas que lo presentaron ayer o a las que van a encontrar las personas que lo van a presentar mañana. Siempre son diferentes. Y por eso es que aparecen muchas historias y muchos mitos, porque cada cual va a contar la historia dependiendo de cómo le haya ido. Va a depender, hay veces que salen preguntas, mucha fórmula, hay veces que no sale ninguna fórmula, hay unas veces que tienen la impresión de que son muchas preguntas ágiles e híbridas, aunque en realidad no, pero entonces esa es la impresión. Entonces, siempre es diferente el examen. Y como siempre es diferente, pues el PMI permanentemente también está probando también nuevas preguntas. Entonces, dentro de estas 180 preguntas, hay 5 experimentales que no cuentan para el examen. El problema es que uno no sabe cuáles son experimentales. Y son preguntas que le pudieran tomar a uno mucho tiempo, pero resulta que no valen. Pero esto aquí es una caja negra, pues uno no sabe cuáles son. Finalmente, son 175 preguntas. Durante el examen se pueden tomar 2 descansos que son opcionales a la pregunta 60, a la pregunta 120. Entonces, nosotros recomendamos que al menos tomen al menos un descanso. Sí, van, toman agua, descansan para poder retomar. Eh, si miramos acá la duración del examen y la cantidad de preguntas, encontramos que en promedio cada pregunta hay que responderla en 77 segundos. ¿Cuál es allí lo que hay que tener en cuenta? Es que
Hay preguntas que sí la podemos responder, una sola pregunta en 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, pero hay preguntas complejas que nos puede tomar 6, 7 minutos responder una sola pregunta. Y por eso hay que comenzar a desarrollar habilidades para detectar el tipo de pregunta, porque viene mucha pregunta también capciosa, saber cómo se resuelve adecuadamente para pues ahorrar tiempo. A eso me refiero también a desarrollar unas habilidades que van más allá del conocimiento sobre gestión de proyectos. Acá es cómo nos enfrentamos al tipo de preguntas. Y eso es lo que se ve en estos cursos preparatorios para las certificaciones. Voy a continuar aquí mirando las preguntas. Me ayuda Jason por si de pronto me paso. Me Dándole pregunta ahí. que si el banco de preguntas del simulador, tiene más de 3.000 preguntas. Nuestro simulador tiene más de 3.000 preguntas y salen de manera aleatoria. También está la pregunta de Gustavo. Sí, Él pregunta sobre el 85%. sí. Pregunta que con qué frecuencia o cuántas debe tener para llamarse, entre comillas, listo. Sí, nosotros, Gustavo, digamos, ahorita les mencioné, si ustedes llegan al 85% de nuestros simuladores, en 5 exámenes, ya cumplieron con, digamos, con el requisito de garantía. Pero cuando llegan ahí, entonces tienen una altísima probabilidad de ir a presentar el examen y pasarlo en el primer intento. Ahí es cuando ustedes están tranquilos y nosotros también, porque ya llegó a un nivel óptimo. Ahí es donde pueden ir a presentar el examen. Entonces, para cumplir garantía de diplomata, al menos 5 exámenes que lleguen a ese nivel. ¿Cuántos exámenes puede presentar? Los que desee. Usted puede presentar los exámenes que desee hasta llegar allá. Sí, no hay ningún inconveniente. eh, dentro de un lapso de 4 meses después de finalizado el curso. Eso lo voy a hablar ahorita más adelante, pero esa, digamos, tiene que ver con ese 85%. ¿Cómo se logra? Con estudio. Por lo general, las personas no van a llegar en un primer momento a ese 85%. Por lo general, los alumnos llegan a un curso preparatorio porque nosotros hacemos un examen de diagnóstico y llegan por lo general entre el 35 y 45%. Es normal que lleguen ahí, pero en la medida que van avanzando en el curso, en los simuladores, comienzan a incrementarle a 60, 70, 75, 80. ¿Y qué es lo bueno? Después de llegar a esos porcentajes, pues ya no se baja. O si se baja en otro examen es muy poquito. Ya comienzan cada vez más a incrementarse hasta que lleguen al punto óptimo. Casi nadie va a llegar al 95, pues no, ya es ya estudiar demasiado, pero si llegan al 85% está bien. Ya es el punto óptimo y pueden ir a presentar su examen con la garantía que les acabo de mencionar. Bueno, entonces, el examen entonces, casi 4 horas, 230 minutos y 180 preguntas. Preguntas, voy a mostrar acá como tipos de preguntas. Esta es una pregunta clásica. Quienes ya conocen el marco Scrum, que es un marco ágil, pues van a saber la respuesta. Entonces, esta es una pregunta clásica. Aquí la respuesta sería la A. Vámonos para otra pregunta. Esta pregunta, por ejemplo, mire, nos dan una tabla con una relación de actividades y unas duraciones y nos dicen cuál es la holgura de la actividad B. Responder este tipo de preguntas toma tiempo. Hay veces nos dan una tabla. Para de la tabla, aquí la respuesta es la D, que es la holgura es 6, pero para llegar a esa respuesta debemos realizar un diagrama de red, hacer cálculos hacia la derecha, luego hacia la izquierda y luego a la izquierda para encontrar la holgura. ¿Sí? Entonces, estos son los que fácilmente nos puede tomar 6 minutos, 8 minutos, una sola pregunta. Esta es otra pregunta que tiene que ver con gestión de valor ganado. No todas las personas conocen esta técnica, es una técnica bien, bien poderosa
que lo que hace es combinar alcance, cronograma y costo. En unas gráficas aparecen unos índices, CPI, SPI y otros. Y esto es lo, digamos, también elementos nuevos que se ven también durante estas capacitaciones. Ese es el examen PMP. El examen SAPM es un examen que tiene 3 horas de duración, 150 preguntas, 15 son experimentales y las preguntas ofrecen 4 alternativas de respuesta, lo mismo que el examen PMP. Listo, entonces vuelvo nuevamente acá. ¿Qué pasa cuando nos certificamos? Porque dicen, bueno, todo este proceso hay que cumplir la serie de requisitos, prepararnos muy bien, presentamos el examen, nos certificamos, celebramos, pero bueno, ¿qué pasa? Resulta que hay que sostener la certificación. Por eso estas certificaciones son bien valoradas, porque el PMI, ¿qué es lo que nos dice? Si usted se certifica, debe seguir vigente en la profesión y demostrar que sigue vigente. Y entonces nos dice, vea, su certificación PMP tiene una validez de 3 años y dentro de ese periodo debe cumplir con 60 PDUs, unidades de desarrollo profesional. Y cada PDU equivale a 1 hora. ¿Qué significa esto? Que durante los 3 años siguientes debemos demostrar que al menos dedicamos 60 horas a estar realizando actividades propias de nuestra profesión, pues en unidades de desarrollo profesional. ¿Cómo lo podemos demostrar? Esas 60 PDUs. Uno, con la categoría que se conoce como giving back. Es como retornándole a la sociedad lo que hemos recibido como directores de proyectos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a través de voluntariado. Pero no a través de cualquier institución, sino voluntariado, pero con el PMI. O también creando artículos, dictando charlas, etcétera, aplica también por acá. O si trabajamos en un proyecto y aplicamos los conocimientos, también lo podemos reportar, pero aquí máximo 8 PDUs en 3 años. Entonces, mire que comenzamos a sumar como partecitas. Todo lo que hagamos por Giving Back máximo son 25 PDUs. Podemos ser voluntarios del PMI y trabajar 200 horas en 3 años, pero máximo podemos reportar 25 horas. ¿Eso para qué? Eso para que nos obliga a capacitarnos. Y es lo que el PMI llama el triángulo del talento. Entonces nos debemos de capacitar en estas 3 categorías. Una que se conoce como ways of working, como formas de trabajar. Mínimo 8 PDUs. Esto lo podemos llamar como los componentes técnicos. Una capacitación en temas de cronogramas, en una metodología específica, en una herramienta, la reportamos por acá. Power skills son habilidades blandas. Entonces, una capacitación en liderazgo, en negociación, bueno, la vamos reportando. No tienen necesariamente que ser temas pagos. Por ejemplo, si la capacitación la recibimos internamente de nuestra empresa, bueno, vamos reportando y vamos dejando evidencia de que nos capacitamos en eso, porque eventualmente el PMI puede pedir evidencia de que lo que estemos diciendo ahí sí es cierto. La otra categoría, Business Acumen, como perspicacia en los negocios, lo que tiene que ver con temas de estrategia. Temas de estrategia, entonces mínimo 8 PDUs. La mayoría de gente lo que hace es reportar 60 PDUs en educación, pero para eso se tienen 3 años. Promediando, si promediamos, estamos hablando de 20 PDUs por año, lo cual es poco. Y ya uno después de entrar en este mundo en realidad lo obtiene fácilmente pues para poderlo reportar. ¿Qué pasa al cabo de 3 años? Si yo cumplo con esto. Si no cumplo, pues pierdo la certificación. Si cumplo, renuevo mi certificado. Si en ese momento no soy miembro del PMI y no pues y deseo continuar no siendo miembro, voy a pagar 150 por la renovación, pero si deseo, me hago miembro del PMI, $129 más 60 de la renovación. Ya va a depender pues de su decisión. Esto con respecto a la certificación PMP. Con respecto a la certificación CAPM, también validez de 3 años, pero acá
son 15 PDUs y tienen la misma lógica, solo que, digamos, con números menores. La renovación vale también lo mismo, $60 si somos miembros del PMI y no miembros $150. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, los últimos minutos los voy a dedicar para hablarles un poco de Diplomata y este curso preparatorio para la certificación. Ustedes que están en este proceso de mirar diferentes alternativas, ¿por qué hacerlo con Diplomata? Lo primero, este es un curso que utilizamos una metodología con, digamos, proyectos simulados en la cual vemos una base teórica y vivimos los proyectos, inicialmente proyectos predictivos, para luego ver un módulo grande de proyectos ágiles e híbridos para mirar el contraste de los unos con los otros. Trabajamos entonces juego de roles, proyectos simulados y algo importante, nuestros instructores, para ser instructor de diplomata, al menos debe tener 20 años de experiencia en gestión de proyectos, programas y portafolios, mínimo 10 años de experiencia en docencia y que estén certificados en el tema que están enseñando. En este caso, certificación PMP, Scrum Master, PMI, ACP, para que, digamos, ese conocimiento pueda ser transmitido con más validez. También ya les hablé de la garantía. ¿En qué consiste? Que si ustedes llegan eh, después de finalizado el curso y durante los siguientes 4 meses, ustedes llegan en nuestros simuladores a resultados superiores al 85% en 5 exámenes simulados, ya cumplen con ese requisito y que presenten el examen también durante esos 4 meses. Aquí tienen un acompañamiento permanente de parte nuestra. Entonces, ¿y la garantía qué es? Si presentan el examen, pierden su examen por alguna razón, le devolvemos el valor que pagó por el curso y eso le va a servir para presentar el segundo examen. También tienen acceso a un libro de estudio en formato digital no descargable, que lo van a tener en nuestra plataforma. Son pues unos libros allí ya con un compendio y información ya, pues digamos, más resumida y, digamos, presentado de una manera diferente para que se pueda entender muy bien todo lo que tiene que ver con proyectos tradicionales, ágiles e híbridos. Este es un documento producido por Diplomata. Si ustedes desean ya tenerlo en formato físico, pues va a tener un costo adicional, un costo de 300.000 pesos que si se lo hace llegar a cualquier parte de Colombia. El software para los exámenes simulados, para presentar los exámenes simulados con más de 3.000 preguntas. Permanentemente lo estamos actualizando, incorporando cada vez más preguntas, pero este software adicional, ¿para qué sirve? Porque después de las clases las grabamos y las disponemos allá para que al otro día de la clase, quienes no hayan podido asistir o quienes quieran repasar un tema, vayan y repasen la clase allá dentro del aplicativo. Pero también tiene otros recursos complementarios, formulario de cualificación, un plan de estudio individual y mucha más información que les va a servir para su proceso de estudio. Tiene igualmente este acompañamiento personalizado si lo desean, porque en la medida que ustedes van avanzando en su proceso y comienzan a presentar exámenes simulados, pues van a aparecer inquietudes. Entonces, el mecanismo que normalmente se utiliza es que ustedes nos escriben, cogen el pantallazo de la pregunta en la cual tuvieron la duda o que no están de acuerdo con ella, con la respuesta, no le envía. Muchas veces, respondiendo ese correo, pues se aclara todo, pero muchas veces, dependiendo de lo que detectemos, es necesario ya coordinar una sesión en el día y hora que a ustedes les convenga para reforzar temas específicos. Entonces, cuentan con esto sin ningún costo adicional. Experiencia demostrada, pues llevamos más de 12 años en el mercado. Actualmente en Colombia existen alrededor de unas 7.500 personas certificadas como PMP. El 15% de esas personas certificadas como PMP en Colombia fueron preparados por Diplomata. Pues
Ya últimamente, sobre todo los últimos 2 años, hemos incorporado pues alumnos de otros países, de Chile, Perú, México, Guatemala, Centroamérica en general, de hecho Canadá, Estados Unidos. Todavía no tenemos, digamos, estadísticas ya consolidadas, pero tenemos experiencia demostrada. Nosotros somos líderes en este nicho de preparación para la certificación PMP. Beneficios adicionales. Los asesoramos en el diligenciamiento del formulario de cualificación, coaching permanente. Todo el material de estudio está en español. ¿Por qué? El examen en formato original es en inglés, pero cuando ustedes apliquen al examen de certificación, pues dicen que lo van a presentar en español, los que lo deseen, porque pues también hemos tenido alumnos que navegan perfectamente en ambos idiomas, pero en este caso escogerían idioma español y por eso pues todo nuestro material, exámenes simulados también están en español. ¿Por qué? Porque este es un examen técnico en gestión de proyectos, no es un examen técnico en inglés y por lo tanto el idioma no debería ser una barrera para ello. Utilizamos pues herramientas de trabajo colaborativo, Zoom, Mural, Miro y creamos grupos de WhatsApp precisamente para esa interacción permanente que tenemos con nuestros alumnos. Por último, el curso preparatorio para la certificación, el próximo curso preparatorio para la certificación va a comenzar el próximo 27 de febrero. Va del 27 de febrero al 11 de abril, martes y jueves de 6 a 10 de la noche y es con modalidad virtual en tiempo real. Tiene un costo de 1.390.000 antes de IVA. Veo algunas preguntas. Me preguntan que durante cuánto tiempo tienen acceso al libro digital, durante el curso y hasta 4 meses después de terminado el curso, todo el acompañamiento. 4 meses después de finalizado el curso es más que suficiente. Yo les mencionaba ahora que por lo general las personas que se certifican después de terminado el curso en promedio se demoran 2, 3 meses. 4 meses ya es más que suficiente. Cuando una persona no se ha certificado en ese lapso, en esos 4 meses, fue porque algo sucedió o cambió de ya de prioridad, tuvo algún, pues, alguna dificultad, algún trabajo, pues, excesivo en algún proyecto, tomó alguna decisión. Entonces, por eso damos ese acompañamiento hasta 4 meses. Me están preguntando si el material se encuentra en español o en inglés y ya le cabe mencionar que es en español, todo es en español. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Gustavo Martelo está alzando la mano. Adelante, Gustavo. Álvaro, yo sé que, bueno, la certificación es internacional, ¿verdad? Pero en el caso que uno la presente en el idioma español y alguien quiera validar eso en otro país que no hable el idioma español, sino que tenga que de pronto validar eso en el idioma inglés o francés o lo que sea, tan solo se meta a la página web y ponga el número de certificación o algo, automáticamente va a cambiar el idioma o cómo funcionaría ahí. Sí, mira, la certificación, pues digamos, como le digo, es internacional. Lo voy a mostrar acá. Le voy a mostrar acá. Permítame un segundito. Porque cuando se presente el examen, voy a cerrar aquí unos archivos para poder navegar más fácil. Mire, cuando la persona presente el examen de certificación, inmediatamente obtiene la respuesta, si se certificó o no. En este caso, esta persona, este alumno, se certificó. Mire, sale en inglés en este caso, ¿sí? Que es como el estándar, pues en el cual se basa todo lo del PMI. Entonces, en este caso, esta persona pasó, ¿sí? Aquí no aparece un porcentaje, no aparece nada, sino que dice pasó o no pasó. Y mire las categorías, los dominios que les mencioné ahora, personas, procesos y ambiente de negocio. Y aquí le dice si estuvo debajo del target del objetivo o dio en el target o por encima del target. Esta persona, por ejemplo, estuvo por encima del objetivo, como en los niveles, acá por encima y en ambiente de negocio le dio en el target, pero el promedio de todo esto hizo que pasara. Este es el resultado inmediato. Ya cuando la persona se certifica, pues en la página de ustedes lo pueden descargar, enviarlo, salen en inglés también,
pero también el PMI publica a las personas en su página que están certificadas. Hay personas que dicen, no divulgue esa información mía, no quiero que sepan si estoy certificado o no, pero la mayoría de personas autorizan a que el PMI publique. Hay una opción de búsqueda del PMI donde se busca si la persona está certificada o no. Entonces también es otra opción que usted tiene para ello. El PMI en realidad no, pues lo que vale, lo que es válido es la certificación, inclusive no sale una certificación diciendo la persona se certificó y estaba basada en la versión 5, en la versión 7, no, sino que es un PMP. Por lo mismo, porque el sostenimiento de la certificación obliga a que estemos permanentemente actualizados en lo que está pasando en el mundo de proyectos. Entonces, es una decisión que toman las personas de estar en este mundo de la certificación PMP o certificaciones del PMI u otras certificaciones. Entonces, ya digamos, con eso queda, yo pienso que he solucionado esa inquietud que usted tiene. Aquí nos dice, Andrés nos pregunta, ¿cuándo se estima que cambie la versión del examen? Si no hay una información oficial, hay noticias, rumores, no hay nada oficial, pero por lo general cada 4 meses hay un cambio de versión. Entonces, si se cumple con esa estadística, el año entrante saldría ya la versión 8. Pero cuando salen esas versiones, no es de aplicación inmediata. Por lo general dan un tiempo de transición, 6 meses, 8 meses. Entonces, no hay, digamos, en ese caso no hay ningún inconveniente. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si yo me certifiqué? Yo no recuerdo ni en qué versión me certifiqué, creo que era en la versión 3. ¿Y qué es lo que sucede? Pues uno, en la medida que salen más versiones, pues se va actualizando. Toma un curso de actualización de una versión a otra, 2, 3 horas y ya queda actualizado. Sí, eso tampoco va a demandar más tiempo, por lo general. Entonces, ahí con eso no van a tener ningún inconveniente. Quiero validar si hay alguna duda adicional, alguna pregunta. Bueno, voy a lanzar aquí una votación. Yo tengo una pregunta, qué pena, buenas Sí, noches. buenas Eh, noches. gracias, es que yo hice el curso con ustedes en mayo del 2022. Estuve estudiando bastante juiciosa el año pasado, pero pues por cosas del destino no pude presentar el examen. Quiero saber si de esa época ha cambiado mucho la teoría y si no, si solo con adquirir el acceso a los simulacros ya quedaría como actualizada, lista para presentar el examen, o si mejor me recomiendan hacer nuevamente el curso. Sandra, usted cuando estudió, permítame, usted estudió también el módulo ágil, ¿cierto? De Scrum. Sí, Sí, no, en realidad no ha cambiado muy poco. Pues ha sido unas actualizaciones de contenido, pero el alcance del examen, pues del Examination Content Online sigue exactamente el mismo. Sí, entonces, en ese caso, ya pues tome la decisión si solamente los simulados, siempre y cuando tenga pues como fresco lo otro, tenga los contenidos. eh, Sí. ¿y cuánto valen los solos simulacros? Los simuladores valen, en este momento no recuerdo, creo que están alrededor entre 200 y 300.000 pesos. Sí, no tengo el valor exacto en este momento, pero si desea, voy a tomar nota y mañana le estamos dando respuesta. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto, Sandra. Aquí tomo nota. Perfecto. ¿Qué otra inquietud tienen antes de despedirnos? Ahí les acabo de lanzar una votación para que por favor ¿Cuándo me ayuden. escucharemos más información al respecto de lo que estamos interesados, Álvaro, sobre eso? Sí, entonces, en este momento unas personas nos dicen que desea que les contactemos posteriormente es esta semana o la otra, para aclarar inquietudes, porque seguramente muchos de ustedes tienen inquietudes de si cumplen o no requisitos. Ya nos sentaríamos ya de manera individual y revisamos si cumplen o no, y ya también para temas de inscripción y temas comerciales. Entonces, les vamos a estar contactando, le agradecemos que nos den allí como la respuesta. Les vamos a estar contactando en los próximos días. El curso comienza el 27 de febrero, lo cual pues nos da bastante tiempo para aclarar todas las inquietudes que tengan. ¿Están bien?
Bueno, voy a lanzar la última votación para que evalúen este webinar y nos digan si lo recomendarían. Sí, si lo recomendarían a otras personas en el futuro, si consideran de utilidad la información suministrada en este webinar y si lo recomendarían a otras personas. Estoy mirando por aquí por el chat. Bueno, me acaban de preguntar cuál es el valor del curso. El valor del curso, igual esta información se la vamos a estar enviando mañana. El valor del curso es de 1.390.000 antes de IVA. El IVA es del 19%. No sé qué otras inquietudes hay. Bueno, con mucho gusto. Deseamos entonces vernos prontamente ya para iniciar el curso preparatorio para la certificación. Igual, si tienen alguna inquietud, no duden en contactarnos. Está bien. Sabemos que en este proceso diario aparecen inquietudes, entonces estamos ahí para resolverle todas las inquietudes y esperamos entonces vernos prontamente. Que tengan una feliz noche. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Gracias.